Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19:4. Prepárese para escuchar Voz de lo Alto. Leyendo en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En las Escrituras nos habla de la existencia de Dios. Me gustaría compartirle en esta enseñanza algunos puntos referentes a la existencia de Dios. En primer lugar, la Biblia no busca probar la existencia de Dios. La Biblia presenta la realidad de la existencia de Dios como un hecho que no necesita ser probado o demostrado. Quienes dicen que no existe Dios, les toca demostrar su opinión y dar sus razones. A través de una lógica natural, el hombre jamás llegará a conocer, ni entender, ni aceptar la existencia de Dios. Dice en el Salmo 14, verso 1, el necio se dice a sí mismo, no hay Dios. Hay quienes son insinceros, que han decidido que no van a aceptar ni van a creer en la existencia de Dios. Para esa clase de personas no vale ninguna clase de prueba ni de argumentos razonables. Seguirán negando la existencia de Dios. Con ellos no hay que discutir ni tratar de convencerles, sino presentar en la base de la existencia de Dios y dejarlos por si acaso en algún momento lleguen a arrepentirse de su error y aceptar la verdad. En segundo lugar, Dios se ha dado a conocer al hombre. Es del hombre negar la existencia de Dios. También es del hombre rechazar a Dios en su vida. En el mejor de los casos, Dios llega a ser solo un concepto muy distorsionado de quién realmente es Él. Sin embargo, desde la creación del hombre, Dios se ha dado a conocer de muchas maneras. Aún después de la caída del hombre en la maldad del pecado, Dios salió a su encuentro para revelársele y para revelarle su plan para restaurarle de su caída. El hombre puede conocer a Dios porque Él se ha dado a conocer y le conocerá en medida que el hombre con sinceridad le quiera conocer. Tercero, la creación revela a su Creador. La existencia de la naturaleza no salió de la nada, no se hizo sola, fue creada. Existe un Creador que la hizo y ella misma es un testimonio de su existencia. Voy a poner un ejemplo. Pongamos el ejemplo de un cuadro pintado. Por supuesto, no puede haber una pintura sin un pintor. La pintura revela que hubo un pintor y se acepta sin vacilación de que esa pintura existe porque hay un pintor. Asimismo, la naturaleza existe porque hay un creador que la hizo. Quiero compartirles varios textos de las Escrituras que nos hacen referencia a que Dios creó toda la naturaleza que existe. En el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el Génesis 1:1 que leímos al comienzo del estudio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Salmo 102, verso 25, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. En Hebreos capítulo 1, verso 10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. En el Salmo 100, verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Romanos capítulo 1, los versos 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado por medio de su creación. Cuarto, Dios se nos ha revelado por medio de su palabra escrita, la que conocemos como la Biblia. La mayor parte de nuestros conocimientos son adquiridos.
lo adquirimos de aquellos de quienes aprendemos, lo adquirimos de otras personas. Asimismo, Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra. Él usó a hombres escogidos por Él mismo para que escribieran su palabra, los cuales fueron guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, la Biblia es la revelación segura y confiable para conocer con certeza a Dios y su plan con la humanidad. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, dice que tenemos también la palabra profética más segura, haciendo referencia a las Escrituras, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, entendiendo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra. Quinto, la existencia de Dios se prueba en la necesidad humana del hombre. En cada persona, de cada cultura, de cualquier sea su nacionalidad, en todo el mundo, no importa la raza, no importa la condición social, no importa su origen, no importa si es rico o pobre, no importa si es inculto o analfabeto. Cualquier persona de cualquier condición social y económica tiene una necesidad inherente de Dios. Cada persona experimenta un vacío interior por la ausencia de Dios en su vida. Para llegar a satisfacer esa necesidad, las personas se crean o creen en algún Dios. Y al formarse un Dios, según sus propias ideas, según sus propios razonamientos y según su propio gusto, las personas se crean un Dios falso y su creencia es equivocada. Entonces, la necesidad inherente en el interior del ser humano es una prueba de la existencia de Dios. Sexto, la conciencia del hombre, la conciencia moral humana, obedece a la existencia de Dios. Nosotros tenemos una conciencia moral, ya sea que nos defiende o que nos acusa. ¿A quién corresponde? ¿A quién obedece la conciencia moral del hombre? Pues tenemos un sentido de responsabilidad por nuestros hechos. Y la conciencia es la que juzga nuestros hechos. Y cuando actuamos mal, según la moral de la conciencia, entonces nuestra conciencia nos condena de que merecemos ser castigados. Aunque no conozcamos a Dios, ni conozcamos su palabra, ni tengamos una ley divina que nos diga que está mal, que nos diga que está mal matar, aunque no tengamos una ley moral, una ley escrita que nos diga que es un pecado moral cuando cometemos una inmoralidad sexual, o que es malo mentir, o es malo codiciar. Es nuestra propia conciencia la que se encarga de ser nuestro juez y nos condena por violar la ley moral de Dios que Dios ha establecido en nosotros por medio de nuestra conciencia. Y cuando violamos la ley moral de Dios, nuestra conciencia nos hace sentirnos culpables de maldad y que merecemos ser castigados. De ahí el Proverbio 28:1 dice: huye el impío sin que nadie le persiga. ¿Por qué? Porque cuando la persona actúa mal, actúa en contra de su conciencia moral, sabe que es culpable y no logra ocultar su culpa y piensa que todo el mundo lo está viendo y lo está condenando y anda huyendo porque su conciencia moral le acusa y le persigue por el resto de su vida por haber actuado en contra de la moralidad de su conciencia. Pero una cosa más, también Dios ha mostrado su existencia porque Dios mismo se hizo hombre. Dios se hizo hombre en Jesucristo y Él dio testimonio de la existencia de Dios.
Así que Dios mismo vino al mundo. Él se hizo hombre. Jesús es la máxima revelación de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 18, dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que la máxima revelación de Dios es Jesucristo, Dios hombre. Cuando Jesús hablaba, era Dios hablando a los hombres. En cierta ocasión, mandaron a los alguaciles a arrestar a Jesús. Y cuando los alguaciles llegaron donde estaba Jesús, Él estaba enseñando a las personas. Y los alguaciles, en vez de arrestarlo, se quedaron oyéndolo y regresaron a aquellos que le habían enviado y le preguntaron por qué no habían llevado a Jesús. Y ellos le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es porque cuando Jesús hablaba, era la voz de Dios hablando al hombre. Cuando fueron a arrestar a Jesús y condenarlo a muerte, Jesús le preguntó a sus captores: ¿a quién buscáis? Y ellos le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo: yo soy. Y cuando le dijo: yo soy, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Porque cuando Jesús hablaba, era la voz poderosa de Dios hablándole a los hombres. Cuando Jesús resucitó, iban en camino dos discípulos de Él. Ellos no se habían dado cuenta que Jesús se le había acercado en el camino y conversaba con ellos. Al final, cuando se dieron cuenta que estaban hablando era Jesús, Jesús se desapareció de su vista. Y entonces ellos se dijeron entre sí: ¿no ardía nuestro corazón en nuestros corazones mientras Dios nos hablaba, mientras el Señor nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón cuando el Señor nos hablaba? Cuando Jesús hablaba, era Dios hablándole al corazón de los hombres. Y cuando usted lee la Biblia, es Dios hablándole a su corazón. Y cuando Dios le habla a usted por medio de una enseñanza o una predicación como esta, es Dios hablándole a su corazón. Y hay algo en su corazón que arde, porque es Dios hablándole a su conciencia, hablándole a sus pensamientos, a su intelecto, a su voluntad, para que usted decida aceptar la verdad de Dios. Así que toda la vida de Jesús reveló la justicia de Dios. Cuando Pilato se dio cuenta que estaban juzgando a Jesús injustamente, él trató de librar a Jesús de ese juicio injusto. Pero viendo él que nada adelantaba, sino que más bien la gente más y más se alborotaba, él tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Él dijo: la sangre de este justo. Porque la vida de Jesús reveló la justicia de Dios. Una vida sin pecado, una vida de rectitud, la vida de Dios mismo. En la vida de Jesús revela el amor del Padre, el amor de Dios por la humanidad. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En la vida de Jesús se revela el amor del Padre, se revela el amor del Hijo, porque Él dio su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, dice la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16. Sí, la vida de Jesús revela el amor de Dios por nosotros. En la cruz, la vida de Jesús reveló el perdón de Dios por nosotros. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18, nos habla
del perdón que Dios quiere darnos para salvarnos de la condenación eterna. En Juan 3, 17 y 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las personas se condenan porque rechazan el amor de Dios. Dios le ama y quiere salvarle. Y esta es la condenación, dice el Señor, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero estimado amigo, hoy Dios te ofrece su perdón y te tiende su amor. Él quiere que hagas una decisión. Él se ha revelado a ti. Él ha revelado su existencia en su creación, en su palabra. Ha revelado su existencia en ese vacío interior que hay en ti y que quiere llenar. Él ha revelado su existencia en tu conciencia moral. Y Él ha revelado su existencia en que se hizo hombre en la persona de Jesucristo para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Él te ama, quiere salvarte. Él ofrece en este momento perdonar tus pecados y ofrecerte vida eterna. Si tú decides arrepentirte y creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador, haga esa decisión ahora mismo. Espero que sí. Que Dios me lo bendiga. Usted ha escuchado el programa Voz de lo Alto,